Buenas tardes, siendo las 14 horas con 30 minutos del día 7 de agosto del año 2020, damos inicio a la sesión pública de resolución que ha sido convocada de manera virtual, lo anterior en atención al Acuerdo General de fecha 16 de abril del año que transcurre, emitido por el Acuerdo General de fecha 16 de abril del año que transcurre, emitido por el Pleno de este órgano jurisdiccional electoral, mediante el cual se determinó restablecer las funciones sustanciales de manera virtual, haciendo uso de tecnologías de la información, así como modificar las disposiciones tomadas en el similar emitido en fecha 30 de marzo de 2020, relativo a las medidas preventivas ante la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria epidemiológica existentes en el estado de Sonora para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. Por otra parte, previo a la constatación del quórum legal, me permito comunicar que de conformidad con el auto dictado de fecha 29 de junio de la presente anualidad en el expediente sujeto a resolución, se acordó procedente la calificación de la excusa presentada por el magistrado Vladimir Gómez Anduro, titular de la segunda ponencia. Asimismo, en términos del artículo 12, fracción tercera del reglamento interior de este tribunal, se habilitó al secretario general, licenciado Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, para integrar pleno como magistrado por Ministerio de Ley. De la misma manera, con fundamento en el artículo anteriormente mencionado, se instruyó a la licenciada Aida Karina Muñoz Martínez, funja como secretaria general habilitada. Una vez conformado legalmente el Pleno, solicito a la secretaria general habilitada para que en este acto constate la existencia de quórum legal. Con su autorización, magistrada presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción tercera del reglamento interior de este Tribunal Estatal Electoral, le informo que además de usted se encuentra presente el magistrado Leopoldo González Salar, así como el magistrado por Ministerio de Ley Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, quienes junto a su presencia integran quórum para sesionar válidamente. Gracias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 7º, fracción primera del reglamento interior de este tribunal, se declara instalada la sesión y solicito a la secretaria general de cuenta con el orden del día y de asuntos en resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, atento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción cuarta del reglamento interior, informo a este pleno que serán objeto de resolución el expediente con clave de identificación, parte actora y autoridad responsable que se precisa en el orden del día siguiente. 1. Resolución del asunto, expediente JEPP 01/2020, promovido por Roberto Carlos Félix López, señalando como autoridad responsable a la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Número 2. Conclusión. En atención a lo anterior, se consulta el Pleno para que, en votación económica, manifiesta si existe conformidad para aprobar el orden del día propuesto. A favor. A favor. Se hace constar que la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal manifiestan su conformidad con el orden del día. Gracias, secretaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 7º, fracción segunda del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, le instruyo para que dé cuenta con el proyecto de resolución identificado bajo el número de expediente JEPP 01/2020, mismo que somete a consideración y aprobación de este pleno el magistrado Leopoldo González Salar. Magistrada presidenta, atenta a la instrucción, procedo a dar cuenta con el proyecto que somete a consideración de este pleno el magistrado Leopoldo González Salar, relativo al juicio electoral identificado bajo el expediente JEPP 01/2020, promovido por el ciudadano Roberto Carlos Félix López, mediante el cual impugna el oficio IEE-Presi-89/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, suscrito por la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala del OPLE Sonora, dirigido al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, en su carácter de presidente del INE, en el que informa que a partir de la fecha, la C. Leonor Santos Navarro funge como secretaria ejecutiva del OPLE Sonora. En el proyecto se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta por la tercera interesada, así como de las demás causales de improcedencia hechas valer por aquella y por la autoridad responsable. Por otra parte, se estima que los agravios formulados por el actor resultan fundados, en virtud de que le asiste la razón cuando alega que se violaron en su perjuicio
los principios constitucionales de debido proceso, legalidad, fundamentación y motivación, así como el diverso de certeza, todos rectores de la función electoral, consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 41 en la Constitución General de la República. Ello resulta así desde el momento en que la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió el oficio IEE-89-2020 de fecha 17 de marzo de 2020, por lo que le causa un agravio a la esfera tributiva de derechos del actor, pues sin mediar notificación, derechos de audiencia o procedimiento alguno, comunica al consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, la designación de una nueva secretaria ejecutiva, lo que implicó limitar el ejercicio del cargo al C. Roberto Carlos Félix López, que venía desempeñando desde el 27 de noviembre de 2014, siendo ratificado en varias ocasiones, en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Se afirma lo anterior, toda vez que con independencia de la actuación llevada a cabo el día 13 de marzo del presente año en las instalaciones del organismo electoral local, por parte del actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en ejecución del laudo definitivo pronunciado con fecha 30 de octubre de 2019, donde se reinstaló a la C. Leonor Santos Navarro en el puesto de secretaria ejecutiva del referido instituto, ello no implica en modo alguno que de forma automática haya quedado resuelta la situación de Roberto Carlos Félix López, debido a que para su nombramiento y ratificación se cumplieron una serie de requisitos y formalidades por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, misma que de igual manera se debieron haber observado para su destitución o remoción. Así, en virtud de que hasta la fecha no se advierte circunstancia alguna bajo la cual se acredite fehacientemente que la autoridad competente emitió un acto que implique la definición de la situación jurídica del C. Roberto Carlos Félix López en relación al desempeño del cargo de secretario ejecutivo del organismo electoral local, y dado lo fundado de sus alegaciones, como ya quedó resuelto con anterioridad, lo procedente es reparar la violación a los principios de certeza, legalidad, debido proceso y fundamentación y motivación que se estiman vulnerados en perjuicio del actor, mediante la emisión de un acuerdo por parte de la autoridad competente a efecto de que se defina la situación que en derecho corresponda respecto del C. Roberto Carlos Félix López en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Resulta de primordial importancia dejar establecido que, no obstante lo fundado en los agravios formulados por el actor, no es posible acoger su pretensión de ser restituido plenamente en el ejercicio del cargo de secretario ejecutivo que venía desempeñando, en virtud de que la tercera interesada fue reinstalada en dicho puesto, en ejecución de un laudo firme emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente laboral 4157/2014, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. De ahí que, atendiendo a dicha circunstancia, y toda vez que el cargo de secretario ejecutivo es unipersonal y de vital importancia para el adecuado funcionamiento del organismo electoral, no se ordena la restitución física del C. Roberto Carlos Félix López, a fin de evitar la existencia material de dos personas en el desempeño del mismo puesto, en detrimento de la función pública que le compete al instituto como organizador de las elecciones en la entidad. Sin embargo, en atención a la omisión de emitir un pronunciamiento expreso sobre la situación jurídica del actor, en términos que han quedado precisados, se le deberán pagar las prestaciones correspondientes a su cargo, a partir de la fecha en que fue indebidamente limitado en el ejercicio de las funciones inherentes al desempeño del mismo, hasta el momento en que se lleva a cabo la sesión correspondiente del Consejo General de dicho organismo electoral, que resuelva la situación jurídica del actor respecto al cargo del secretario ejecutivo. Efectos del proyecto. En reparación del agravio causado al actor, se ordena requerir a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que en un lapso no mayor de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo, convoque a sesión del Consejo General
para el efecto de que, en plenitud de jurisdicción, resuelva sobre su designación y ejercicio del cargo que el C. Roberto Carlos Félix López venía desempeñando como secretario ejecutivo de dicho instituto, en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y tomando en cuenta la reinstalación de la C. Leonor Santos Navarro en dicho puesto, llevado a cabo por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo ceñirse a los principios de certeza, legalidad, debido proceso, fundamentación y motivación que se determinaron violados con el actuar de la consejera presidenta del referido instituto. En la inteligencia de que para llevar a cabo tal sesión se deberán tomar en consideración las medidas de sana distancia y sanitarias expedidas en atención a la contingencia de COVID-19, donde prevalezca la salud de las personas, así como del personal del mencionado Instituto Electoral, pero también el acceso a la impartición de justicia. Se ordena a la autoridad responsable, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, realizar el pago de los salarios retenidos al C. Roberto Carlos Félix López, desde el día 17 de marzo del presente año hasta la fecha en que el Consejo General resuelva lo conducente respecto de su situación jurídica, debiendo incluir el sueldo, prima vacacional, bonos, compensaciones y cualquier otra remuneración que corresponda al cargo que venía desempeñando, hecho lo cual deberá informar de forma inmediata a este tribunal el cumplimiento dado al presente fallo. Es la cuenta, magistrada presidente. Magistradas. Gracias, secretaria. Pongo a consideración del Pleno el proyecto de cuenta. Magistrados. No tengo mayor comentario. El debate de este asunto antes del Pleno pues ya se fue dado y me parece que todos estamos de acuerdo. Sin comentario. Bien, si no existe mayor comentario de los magistrados, solicito a la secretaria general proceda a tomar la votación nominal del proyecto. Su venia, presidenta. Conforme a la fracción quinta del artículo 17 del reglamento interior de este tribunal, procedo a tomar la votación nominal del proyecto de cuenta. Magistrado Leopoldo González Alá. Con mi proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley, Héctor Sigifredo Segundo Cruz Íñiguez. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Carmen Patricia Salazar Capillo. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con clave JEPP01/2020 es aprobada por unanimidad del Pleno. Gracias. En consecuencia, en el expediente identificado con clave JEPP01/2020 se resuelve. Primero, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando séptimo del presente fallo, se declaran fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el actor Roberto Carlos Félix López. En consecuencia, segundo, se ordena requerir a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que un lapso no mayor de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo, convoque a sesión del Consejo General para efecto de que en plenitud de jurisdicción resuelva sobre el nombramiento y ejercicio de cargo del ciudadano Roberto Carlos Félix López como secretario ejecutivo en dicho instituto, en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y tomando en cuenta la reinstalación de la ciudadana Leonor Santos Navarro en dicho puesto, llevada a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los términos precisados en el considerando octavo. Tercero, se ordena a la autoridad responsable, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, realizar el pago de los salarios retenidos al ciudadano Roberto Carlos Félix López desde el día 17 de marzo del presente año hasta la fecha en que el Consejo General resuelva lo conducente respecto de su designación, debiendo incluir el sueldo, prima vacacional, bonos, compensaciones y cualquier otra remuneración que corresponda al cargo que venía desempeñando en los términos precisados en el considerando octavo. Notifíquese. Secretaria General, le solicito informe si existe algún otro asunto pendiente por desahogar. No, magistrada presidenta, no hay un punto pendiente por desahogar. Bien, al haberse agotado el análisis y resolución de la agenda sujeta a consideración de esta sesión pública, se da por concluida siendo las 14 horas con 47 minutos del día 7 de agosto del año 2020. Buenas tardes tengan todos, compañeros. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes.